Muy bien, entonces la práctica del día de hoy es referente al tema de funciones. ¿Qué es lo que, ne- lo que necesitamos saber de lo que es una función? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de ayer en la clase empezamos a ver conceptos básicos de lo que es una función. Y entre esos conceptos estaba que todo valor de X tiene que tener un valor de Y. Eso fue lo que establecimos el día de ayer. Y eso le llamamos valores dependientes y valores independientes. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier fenómeno, podemos tener un valor de X. Vamos a asumir que tengo el valor de X. Tengo este valor de X2. Ya. Tengo este valor de X2. Una función se refiere a que ese valor de X2 va a dar un valor de Y. Entonces vamos a la función. Una función va a tener una ecuación. Entonces, ¿cómo es que este valor de X me va a generar un valor de Y? Vamos a asumir que una función, vamos a asumir esta función, la función X más 2. Vamos a tener esta función. Función f de x es igual a x más 2. Entonces, ¿a qué me refiero cuando una función? Disculpen, jóvenes. Bien, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que una función, un valor de x tiene que tener un valor de y? Significa evaluar ese valor de x en la función que nos están dando. Entonces, ¿cómo sé yo que el valor de x2 me va a dar un valor de y? Pues lo que tengo que hacer es evaluar ese número, en este caso el 2. Entonces, x es 2. Entonces, por eso lo voy a evaluar ese 2 en la función. Entonces, 2 más 2, f de 2 va a ser igual a 4. ¿Ya? F de 2 va a ser igual a 4. Entonces, cuando yo digo que un valor X me va a dar un valor X, me refiero a esto, que según la función, el valor X en este caso, que era 2, me da 4. Entonces, yo lo que tengo que hacer es 1, 2, 3. Aquí no está escala, ¿verdad? Pero vamos a asumir que entonces el valor de Y me dio 4. Entonces, ¿qué representa esto? Este punto, ¿verdad? A eso se refiere una función, que un valor de X me dé un valor de Y. ¿Y de qué va a depender? Por eso, ¿de qué va a depender ese valor de Y? Tanto del valor de X como cuál sea la función. Entonces, por eso es que el valor de Y es un valor, establecimos que era un valor dependiente. Y el valor de X establecimos que era un valor independiente. Y esto se refiere a que el valor de X nosotros decidimos cuál va a ser. En cambio, el valor de Y no podemos decidir nosotros cuál va a ser, sino que va a depender
de qué valor independiente coloquemos en la función y así nos va a dar este valor. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos una gráfica de una función? Vamos a seguir analizando la misma función. Vamos a analizar esta función. F de X va a ser igual a X más 2. Entonces, ¿cómo yo voy a graficar esta función? En la segunda parte del día de hoy, de la práctica, vamos a ver cómo lo vamos a hacer en un programa y en Excel. Pero primero tenemos que saber cómo se hace de una forma manual para que podamos entender qué es lo que hace el programa y qué es lo que hace Excel, ¿verdad? Porque lo que me interesa es que ustedes puedan generar gráficas porque eso es lo que les va a ayudar más adelante. Entonces, como grafico, yo puedo elegir números independientes los que yo quiera. Entonces, voy a elegir números independientes a partir del -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y estos los voy a obtener mi valor de Y o mi valor f de X. ¿Y cómo obtengo este valor de Y o valor f de X? Valuando el número independiente en la función que me están dando. Vean, esta es la función. Entonces, -3 más 2. -3 menos 2, más 2, perdón. -1 más 2. 0 más 2. 1 más 2. 1 más 2. 3 más 2. Entonces, ¿cuánto me da? -3 más 2, jóvenes. ¿Cuánto es -3 más 2? -1. -1. ¿Cuánto es menos? Aquí sería. ¿Cuánto es -2 más 2? 0. ¿Cuánto es -1 más 2? 1. 0 más 2. 2. 3. 3, 4 y 5. Entonces, lo que obtuve acá son puntos. El punto -3, -1. ¿Ya? ¿Qué puntos obtuve? Estos son los puntos que yo obtuve para el valor de X y para el valor de Y. -3, -1. -2, 0. -1, 1. 0, 2. 1, 3. 2, 4 y 3,5. Esos fueron los puntos que yo obtuve a través de la función. Vean, valué el -3, me dio en Y -1. -2, 0, -1,1, 0,2, 1,3, 2,4 y 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a graficar estos puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que es graficar estos puntos. Entonces, agarro el primero. El primer punto me dice que es -3, -1. ¿En qué cuadrante lo tengo que dibujar? Este punto.
El punto menos 3, menos 1, ¿en qué cuadrante lo En el tengo que cuadrante plotear? 2. Acá. En el cuadrante 2. Este es Abajo, el 2. ingeniero, ese es el 1. Este es el 1. Ah, entonces en el 3. En 3. 1, 2, 3, 4. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo ploteamos? Menos 3, menos 1. Entonces, este punto está por acá. El segundo punto es menos 2, 0. Menos 2 en X y 0 en Y. Entonces, ese punto está acá. Ahora, menos 1, 1. Menos 1. Vamos a ver. Menos 1, 1. ¿Será que no tuvimos algún error acá? Revisen, porfa. ¿Está correcto esto que hicimos acá? ¿Sí está correcto esto? Jóvenes. ¿Dónde está el error? ¿Está bien este punto que yo coloqué acá? Inge no iría en menos 2. Entonces, lo que dicen los compañeros, el punto tiene que ir en menos 2. ¿Ya? Menos 2 en X y 0 en Y. Entonces el punto es acá. ¿Ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces el error no estaba acá. El error era que yo estaba colocando mal el punto. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta cómo es que se plotea un punto cuando Y es igual a 0 y el valor de X es cualquier otro valor. Bien, entonces, el segundo punto, menos 1,1. El tercer punto es 0,2. 0 en X y 2 en Y. El cuarto punto es 1 en X y 3 en Y. 1 en X y 3 en Y. El quinto punto, o el sexto, es 2 en X y 4 en Y. Y este punto es 3 y 5. 3 en X, 3 en X y 5 en Y. Entonces nosotros ya podemos trazar la gráfica de esa ecuación. ¿Ya? Es la unión de esos puntos. ¿Ya? Entonces, esto es la gráfica
de esta ecuación. Entonces, vamos a agregar otro concepto el día de hoy. Los valores de X, a estos valores, ya sabemos que le llamamos valores independientes. Pero también le vamos a llamar, como les digo, esto no es lo que a mí pero pues hay que enseñarlo. Entonces, a estos valores le vamos a llamar que estos valores son el dominio de la función. Y estos valores, los valores de Y, que ya sabemos que son los valores dependientes, les vamos a llamar el rango o codominio. Yo como le digo, este es un juego de palabras. ¿Qué rango, qué dominio, qué codominio? Lo importante, lo que interesa es que ustedes no se aprendan de memoria cuál es el dominio, cuál es el rango. Sí lo tienen que saber, pero no, lo importante es que ustedes sepan que un número, dependiendo de la función, me va a generar un número o una imagen. Ya, el número 1, yo lo meto a esta función. Vean, el número 1 lo meto a esta función y me da un valor 3. Este número me da este valor 3. ¿Ya? Entonces, a todos estos valores que están en el eje Y, le vamos a llamar posibles números de imagen, que le vamos a llamar rango o codominio. Y a todos estos números le vamos a llamar el dominio de una función. Entonces, ahora yo quiero que analicen, porque se recuerdan que aquí esto tiende a un menos infinito. Y todo esto a un infinito positivo. Lo mismo en esta línea. Aquí va a tender a un infinito positivo y aquí a un infinito negativo. Entonces yo puedo evaluar cualquier otro número. Entonces, yo quiero que ahora vean ustedes esta gráfica. Y si se les pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? O sea, ¿qué valores acepta, qué valores de X acepta la función para que me genere un valor dependiente? ¿Será que yo aquí puedo seguir evaluando el menos 5, el menos 10, el menos 100, el menos 550, el más 820? Acá. Y los puedo ingresar cualquier número de X aquí en la función y me va a generar un número de Y. ¿Será que es posible? ¿Será que cualquier número de X yo puedo evaluar en esta función y me va a generar un número Y? ¿Qué consideran ustedes? Vean la Sí es función. posible, ingeniero. Exactamente, sí es posible. Yo puedo evaluar en esta función cualquier número de X. ¿Ven? A partir del 0 yo puedo evaluar cualquier número de X, ya sea negativo o positivo. Entonces, yo puedo decir que el dominio de esta función o los valores de X que acepta esta función van desde infinito negativo hasta el infinito positivo. Vean, esto ya es pura nomenclatura. Pero a mí no me interesa que ustedes aprendan nomenclatura, eso está en ustedes. Yo quiero que entiendan, ustedes me pueden escribir, mire, yo les pregunto, el dominio de esta función, viendo esta función, esta acepta cualquier valor de X. Entonces el dominio es cualquier valor de X a partir de menos infinito a infinito positivo. ¿Pero por qué? Porque cualquier número de estos me genera un valor en Y.
Eso, por eso es que es. Entonces, este es el dominio. También lo podemos escribir desde infinito positivo hasta infinito negativo. Los paréntesis significan un intervalo abierto, ¿ya? Un intervalo abierto. Ahorita vamos a ver ese intervalo. Y si el rango estuviera acá, 10,20, pero con corchetes, esto es un intervalo cerrado. Ahorita vamos a explicar bien esto. Lo que quiero que entiendan ahorita es la nomenclatura. Intervalo abierto cuando tiene paréntesis. Intervalo cerrado cuando tiene corchetes. ¿Y cuándo? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números, ¿ya? O posibles números que nosotros de X, porque estamos analizando el dominio, que podamos meterlos a la función y nos genere un valor de Y. Entonces vean, como dice la compañera, si aquí se pregunta cuál es el dominio de esta función, el dominio de esta función acepta cualquier valor a partir del infinito, del infinito negativo hacia cualquier valor. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Qué valores me genera? Vean. ¿Cuál sería, cuál consideran ustedes que sería el rango de esta función? Ahora analicen acá. ¿Qué valores me da esta función? ¿Será que me puede dar valores desde infinito negativo hasta infinito positivo también? También. Entonces, los posibles valores que cuando yo meta X, los valores de X, la función me va a generar valores que van también desde menos infinito. ¿Ven? Me genera aquí valores, me genera aquí valores, aquí. También desde infinito negativo hasta infinito positivo. Entonces, la práctica del día de hoy, ustedes se van a dar cuenta, tienen que hacer dos cosas. Hay como 7, 8 o 10 funciones que les puse ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que yo hice acá. Primero, detectar los puntos. Segundo, graficar la función. Y tercero, definir el dominio de esa función y el codominio de esa función. Eso es lo que tienen que hacer en la práctica del día de hoy. Eso es lo que interesa que ustedes sepan. Entonces, a partir de esto, podemos definir que la función es una máquina. Vean pues, vamos a poner acá. Esta es una función. Vamos a poner que esta es una función. Esta máquina. Vamos a decir que esta máquina es, vamos a ver qué máquina podríamos hacer. Es una máquina de coser. Es una máquina para coser. Dame muy mira ahí. O le vamos a poner otra mejor. Para que ustedes entiendan esto. Vamos a ver, tal vez. Un molino. Va a ser un molino. Un molino de maíz. ¿Vean? La función que yo estoy analizando en la vida real es un molino de maíz. ¿Cuáles van a ser los valores de X? Vean, los valores de X va a ser granos de maíz. Y entonces
estos van a ser los valores de X, vean. Los valores de X van a ser granos de maíz. Lo meto a la función, a la máquina, vean, los granos de maíz son estos números, los agarro y los meto a la máquina. Y la máquina es la función f de X. Los meto al molino de maíz y esto me va a dar masa. Así le llamamos, ¿verdad? Masa. Entonces, esta masa son los valores de Y. Ya vean, granos de maíz los meto a la máquina, que es mi función. En este caso, mi máquina es X más 2. Esta es mi máquina, X más 2. En este caso es mi molino. Y el valor de Y que me genera es masa. Entonces, yo aquí puedo meter cualquier grano de maíz, porque es un molino de maíz. Entonces, mi intervalo sería cualquier Entonces, mi intervalo de X sería cualquier tipo de maíz. ¿Ya? Cualquier tipo de maíz yo puedo meter. Entonces, ese es mi intervalo. ¿Ya? Y aquí mi intervalo sería, el rango sería cualquier tipo de masa. Ya sea color negro, color blanco, color amarillo. Eso me va a dar, o sea, me va a dar esto. Si meto maíz negro, me va a dar masa color negra. Si meto maíz, pero es maíz. Vean, maíz, masa. Esto es la función. La función es una maquinita que transforma los valores de X en un valor de Y. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Entonces, ¿qué sucede? Pero aquí está claro, ¿verdad? Aquí está claro. Cualquier número que evaluemos nos da cualquier número en el eje Y. Pero vean qué sucede con las máquinas. Es un molino de maíz. ¿Será que si yo meto piedras, será que me va a dar algún resultado? La función es un molino de maíz. ¿Será que si yo meto piedras me va a dar algún resultado? Jóvenes. No, ingeniero. Mi función es un molino de maíz. Y si yo meto piedras, no me va a dar no existe. No me va a dar ningún resultado. Mi máquina se va a arruinar y no me va a dar ningún tipo. ¿Por qué? Porque la máquina, la función está hecha para triturar o moler granos de maíz, no piedras. Lo mismo pasa con las funciones. Ahorita vamos a explicar esto. Hay funciones que no aceptan cualquier número de X. Una de ellas es, si yo pongo acá, f de X va a ser igual a raíz cuadrada de X. Y yo pongo, cuando X es menos 1, entonces raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de menos 1, coloquen ustedes en su calculadora, ustedes ya saben que, ¿será que existe el valor raíz cuadrada de menos 1? No, no existe. Es un No número existe. imaginario. Es un número imaginario, no existe. Entonces, por eso es que lo mismo, mi función, que es un molino de maíz, le metí, en este caso, el menos 1 es la piedra. Le metí esa piedra y no existe. ¿Por qué? Porque es molino de maíz. Ya, la función no acepta este valor de X. Entonces, por eso es que ahí nosotros tenemos que definir otro tipo de rango, otro tipo de dominio, ¿verdad? Donde en el dominio no va a existir valores negativos. No van a existir valores negativos. El dominio acá va a empezar a partir de 0.
Entonces ahí sí, 0 hasta infinito positivo para el dominio de esta función. Yo creo que ahí no se mira, pero el dominio acá va a ser de 0 hasta infinito positivo. Pero esto es la importancia de las funciones. Las funciones son una maquinita. Nosotros metemos algo y nos da un resultado. Pero esa función, esa maquinita, va a depender qué le metamos para que nos dé un resultado. Entonces, hay funciones que no aceptan determinados números. Hay funciones que no aceptan determinados números en el dominio. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? Se entiende lo que es una función, se entiende que la función es una maquinita que uno le mete un número y nos genera otro número. Y a partir de eso nos genera una gráfica. Entonces podemos decir que esta gráfica, su nombre es x más 2. F de x es igual a x más 2. El nombre de esta gráfica, si las gráficas hablaran, le preguntara una gráfica esta, mira, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo x más 2. Toda gráfica tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre de cada gráfica? Es su función o su ecuación. Entonces, cada gráfica tiene una ecuación o una función. Entonces, ahorita vamos a seguir haciendo ejercicio. Bien, continuemos. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Esto sobre funciones? ¿O continuamos? Continúen que Bueno, continuemos pues. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Entonces, el dominio de esta gráfica que acaba de pasar era menos infinito y más infinito. Así es. Así es. Porque usted puede ingresar a la función cualquier valor de X. ¿Ya? Entonces, por eso el dominio que son, por eso les decía, el dominio son todos los posibles valores de X que podemos meter a la función. Y si usted se da cuenta, en esa función usted puede meter cualquier número de X. Entonces el dominio va a ser de menos infinito hasta infinito positivo. Ah, muy bien, gracias. Entonces, a ver esto. Bien, entonces nos volvemos a conectar, por favor, porque ya va a terminar la sesión.